Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar con Elvis Amoroso, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Elvis? Saludos, licenciado, y a todo el pueblo de Venezuela, esta importante televisora. Gracias por venir al programa. Bueno, Elvis, hay muchos temas y quería arrancar con el primero que tiene que ver con el Parlamento, y es la decisión de no elegir, o la propuesta que hay para que exhorto al Consejo Nacional Electoral para que no se elijan los miembros del Parlamento latinoamericano. ¿Cuál es el basamento legal y constitucional de esta decisión? Bueno, es bueno tocar este punto, ¿no? Porque algunos medios de comunicación le han dado una distorsión de lo que es la realidad. Quizás a lo mejor muchos de los venezolanos no conocemos ni siquiera lo que es el Parlamento latinoamericano. El Parlamento latinoamericano es una composición de todos los parlamentos de la región latinoamericana, donde se seleccionan un grupo de parlamentarios para buscar algunos acuerdos o hacer propuestas de leyes de la región y que la tienen que tratar cada uno de los parlamentos. Cuando uno revisa el Parlamento latinoamericano, bueno, cada país tiene una representación en ese parlamento. Cuando uno revisa el fundamento constitucional del Parlamento latinoamericano, se encuentra que los miembros del Parlamento latinoamericano son los congresos, las asambleas nacionales o las asambleas legislativas de cada uno de los países. No es algo independiente como se ha hecho aquí en Venezuela. Es una especie de distorsión que se ha creado en nuestro país. ¿Y quiénes son los representantes o quiénes deben ser los representantes del Parlamento latinoamericano? Porque es que no es que se está eliminando ni siquiera la participación de los venezolanos en el Parlamento latinoamericano. Como ocurre en Argentina, en Brasil, en cualquiera de los países, Colombia, los representantes del Parlamento latinoamericano de cada país son los diputados electos por la voluntad popular en el Parlamento. Y el Parlamento designa entre esos diputados, entre el caso de Venezuela, 165 diputados, 11 parlamentarios que van a ser los representantes de Venezuela ante el Parlamento. Ahora, pero la Asamblea Nacional Constituyente prácticamente emitió un mandato, una resolución en la cual se ordenaba, pues, o se aprobaba la elección de los diputados al Parlamento por vía del voto popular, ¿no? Sí, bueno, hay una resolución de la Asamblea Nacional Constituyente, pero era para el momento, ¿no?, que se estaba dando. Para ese se estaba creando la nueva república y había una especie de separación, había un pedimento por parte de algunos constituyentes, que por cierto querían ser miembros del Parlamento latinoamericano, y se hizo esa propuesta, ¿no? Propuesta que por cierto no fue acogida en la región. Eso de hacerlo separado no le gustó a la mayoría de los países todavía. Bueno, Venezuela más bien puso una... Ningún otro país elige por vía de voto popular. Una nota pues discordante ahí en lo que es este proceso del Parlamento latinoamericano. Ahora, no se dice que eso iba a permanecer en el tiempo, solamente para ese momento. Y bueno, yo creo que Diosdado Cabello tiene razón, el presidente de la Asamblea Nacional, en hacer esa observación, hacer lo propio, consultar y solicitarles al Consejo Nacional Electoral para que se resuelva esta problemática. Porque fíjense, el Parlamento latinoamericano venezolano lo financia la Asamblea Nacional. Ellos viajan, ellos hacen todo lo que, el trabajo que pudieran haber hecho en todo este tiempo, y no rinden cuenta absolutamente. Ni siquiera los del PSUV. Ni siquiera, o sea, ninguno. O sea, no rinden cuenta al Parlamento Nacional. Y otra de las cosas que ellos hacen, alguna actividad legislativa, y no tiene tampoco ninguna base legal, porque tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional. Entonces es como una especie de cosa rara ahí. Ahora, se supone que si el Parlamento latinoamericano, Elvis, tiene su propia dinámica, porque es un parlamento regional, se supone que ese parlamento debería tener total autonomía, no solamente en lo político, sino también en lo financiero, en lo operacional, ¿no? Bueno, sí, pero siempre que sea a través de los parlamentos, como lo plantea la Constitución del Parlamento latinoamericano. Es el Parlamento, es el Congreso, es la Asamblea Nacional la que tiene que hacer la parte administrativa. Ahí siempre se hizo, anteriormente también se hizo así, incluso el Parlamento andino. Entonces había un presupuesto, como está también el Parlamento amazónico, que son miembros de la Asamblea Nacional y forman parte del Parlamento Por cierto, amazónico. Venezuela no está en el Parlamento andino. Bueno, ese Parlamento quedó prácticamente... Claro, porque Venezuela se retira del Parlamento andino, no tenía ningún tipo de sentido estar ahí en el Parlamento andino. Ahora se está formando... el pacto. Sí, exacto. Entonces, pero está en el Parlamento amazónico, está en otros parlamentos. Es un problema que no se debe tocar
ni tampoco se debe distorsionar como están haciendo algunos Que, por medios de cierto, comunicación. El problema ahí verdaderamente lo tiene la oposición venezolana. La oposición venezolana ha agarrado el Parlamento latinoamericano para meter a sus especies de dinosaurios ahí, los que no los quieren en ninguno de los partidos, pero que hacen ruido, que hacen escándalo. Entonces lo han metido en ese Parlamento latinoamericano como para que se quede callado, un premio de consolación. Y en el caso del PSUV no es igual. No, porque el PSUV lo hace a través de un proceso electoral, y bueno, el que quedó para allá, o el que quedó en el Parlamento, la Asamblea Nacional, quedó en la Asamblea Nacional. Por cierto, nosotros tenemos este domingo un proceso de postulación. El cambio de ellos tienen un problema ahí, a nosotros no nos afecta absolutamente nada. Tenemos representantes en el Parlamento latinoamericano y seguiremos teniendo representantes en el Parlamento latinoamericano, pero a través de la Asamblea Nacional, como es en todos los países. Pero por cierto que factores de oposición señalan que de lo que se trata es de impedir que se sepa o que se cuente en un circuito nacional, que digamos que quede en evidencia el carácter mayoritario de la oposición, de acuerdo a lo que han dicho algunos de sus voceros. Bueno, la oposición dice cualquier cosa, ¿no? La oposición lo que es una especie de ellos, lo que tienen que ponerse primero de acuerdo ahora con ese problema que se le está presentando. Es un problema que le va más bien favorecer a Venezuela económicamente y a clarificar una situación irregular que se ha estado dando en el Parlamento latinoamericano. El problema es ellos, pues, que tienen ahí ese poco de gente ahí, que si, bueno, todos los jefes de los partidos van ahí porque es como una especie de bequita que le dan ahí con el dinero de todos nosotros los venezolanos. En cambio, ahí no se le pagaría absolutamente nada adicional a los parlamentarios, porque ya tendrían su sueldo como parlamentario nacional, así como están en los demás países, y ejercerían pues esa función en el Parlamento latinoamericano como la ejercemos nosotros en cada una de las comisiones, al cual ahora, y un parlamentario electo en Venezuela por el Estado de Aragua, por el Estado Portuguesa, por Guárico, por cualquier estado, y que sea designado al Parlatino, ¿eso no le quita tiempo a sus responsabilidades como diputado aquí en Venezuela? Bueno, es que hay funciones. Por ejemplo, la Comisión de Política Exterior es una comisión que tiene, es una especie de comisión que se hace dentro de la Asamblea o de la Asamblea Nacional o de los Congresos. No tendría por qué quitarle absolutamente ningún tiempo. Eso se hace a través de una programación, estaría perfectamente programado, igual que se va a la Unión Interparlamentaria Mundial. Por cierto, Darío Vivas, el diputado Darío Vivas, es vicepresidente de la Unión Interparlamentaria Mundial, donde convergen todos los diputados del mundo. Imagínense ustedes, yo también soy miembro de ese cuerpo, fue presidente Nicolás Maduro y hay también de la oposición. Imagínense ahora que nosotros decidamos que para participar en la Unión Interparlamentaria Mundial, entonces tenemos que hacer una elección aparte para designar a los diputados allá. No, eso no es así. Son los representantes del Parlamento venezolano quienes son miembros de la Unión Interparlamentaria Mundial. Son los representantes de la Asamblea Nacional electos por el pueblo quienes deben ser los miembros del Parlamento latinoamericano. Eso es exactamente lo que ocurre. El problema, repito, es la oposición venezolana que tenía ahí a un grupo de sectores y de señoras que están ahí llorando y chillando. Los nuestros no han salido a llorar ni a chillar porque comprenden que esa es una situación que debe aclararse para todo el pueblo de Venezuela. Vamos a hacer una pausa. Al retorno seguiremos conversando con Elvis Amoroso, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Ya venimos.